Baruch Adonai Mevorah, Baruch Adonai Mevorah Leolam Baed, Baruch Adonai Mevorah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahal Banu Mikol Amin, Benatan Lanu et Torato, Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amén. ויקח קורח וניצב. Shalom, querido Mishpachá. Los extrañé mucho. Aunque estamos cerquita, una horita no es nada. Estamos aquí reunidos por Parashat Korach. Y es una bendición poder leer y estudiar con ustedes en esta parashá. Unos temas que son un poquito difíciles porque cada año queremos profundizar más, queremos estudiar más y no siempre repetir la misma perspectiva, pero a veces el Eterno envía a repetir lo mismo porque tal vez nosotros no hemos aprendido o nos olvidamos y tenemos que seguir creciendo en eso. Cada año dejamos que Ruach, porque nosotros tenemos Ruach HaKodesh, somos creyentes en Yeshua. La Torah sin Ruach, ¿qué dice Rab Shaul? La letra mata. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu puede entrar orgullo, puede entrar falsa doctrina, puede entrar cualquier conocimiento de hombre, tradiciones de hombre que no es de Hashem. Eso es bien importante empezar con eso. Y recordar que Korach no solamente es una persona que lo podemos ver como alguien que fue traidor, también era hermano. Entonces nosotros también no podemos solamente ver a la próxima persona, sino a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos esos momentos que no queremos aceptar. Tal vez, por ejemplo, Watson tiene mejor voz que yo tengo que agradecer al Eterno por su bendición y sus dones que tiene. Y cada uno tiene un don. El Eterno tiene don para cada persona. Entonces, parte de lo que pasó con Korach fue que él vio los dones de Moshe Rabbeinu y él quiso ese lugar. Y no reconoció las bendiciones que él tenía. Él tenía dones. Korach tenía dones, tenía bendiciones para él, que él tenía capacidad de ser usado por el Eterno. Y aún podía arrepentirse, pero en este caso no lo hizo. Y hay que tomar eso en cuenta. Pero recordamos Shimon Kefa, que él tenía un momento que desvió del camino cuando negó a Mashiach, pero él regresó y regresó con más poder. Y aún Rab Shaul fue alguien que fue servidor del Eterno de su manera. De su manera, él fue servidor de Hashem, pero no fue la manera correcta porque fue sin Ruach. Pero él hizo un tikkun, arrepintió y regresó con más poder. Eso es parte de lo que tenemos que ver. No solamente buscar uno al otro y decir, esta persona es Korach. No, mirarte en el espejo y decir que yo no sea como Korach. Porque cada uno de nosotros tenemos esa batalla entre Yetzer Tov y Yetzer Ra. La inclinación será algo bueno, voluntad del Eterno, o la inclinación de hacerlo de nuestra manera. Entonces, eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que aprender de eso. También, yo voy a leerlo en hebreo un poquito para
que nosotros profundizamos y después lo leo en español. Bueno, en español primero en versículo 3 dice: y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la asamblea, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Hashem. Pero es interesante, aquí dice Vayajalú, de la raíz Kehal, la asamblea, ¿verdad? Es donde en el Septuagint dice eclesia. So, no hay aquí se puede traducir la iglesia, pero no es iglesia, es Israel. Es decir, desde el principio, la asamblea, Haedah, congregación, también está aquí esta palabra, siempre ha sido Israel. Y siempre ha tenido lucha entre hermanos. Si pensamos en Caín y Hebel, si pensamos en Ismael y Isaac, si pensamos en Jacob y Esav, siempre hay hermanos en competencia. Un hermano ve al otro hermano y dice: yo quiero su lugar, yo quiero las bendiciones que él tiene. Tenemos que aprender de los hijos de Yosef, que fueron los primeros. No hablamos de Menashe, pero deberíamos hablar de Menashe, porque la bendición que le dieron a Efraín, Menashe fue el primero que no fue en contra de su hermano. Él aceptó: si la bendición es para mi hermano, Baruch Hashem, que Hashem usa a mi hermanito Efraín. Eso fue que aprendió por su padre Yosef. Y reconocemos que Yeshua vino, si es de la casa de David, pero vino en papel de Yosef. Por eso de su padre terrenal podemos decir Yosef de la casa de David. En eso se dice todo. Yeshua ben Yosef mi Beit David. Es hijo de Yosef de la casa de David. También es Ben Elohim, pero cada palabra de la escritura tiene enseñanza. Y aún en el libro de Jud, no sé si lo estoy pronunciando bien en español, Yehudá, ese librito al fin del pacto renovado, un capítulo, dice en versículo 11: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Bilam y perecieron en la rebelión de Korah. Eso se podemos ver, es una lucha en cada generación. Es más fácil decir: yo voy a seguir a los pastores que rechazan la Torah, yo voy a seguir a los rabinos que rechazan a Yeshua, y ponerme en una de las religiones organizados, fijo, con organizaciones y dinero. Pero el camino mesiánico, el camino Derech Hashem, nunca ha sido fácil. En la generación de Moshe Rabbeinu, siempre estaba luchando contra todo el mundo. Y no luchando en contra de ellos, sino luchando para ayudarlos y traerlos a ellos acerca de Hashem. Entonces, no era nada nuevo con Yeshua. Yeshua estaba luchando no contra sus hermanos que eran los líderes del pueblo de Israel, sino luchando en contra de esa mentalidad de hacer las cosas como se deben, como uno piensa se debe hacer por su carne. Tenemos que hacer la cosa como dice Hashem. Y eso es parte de la lucha que tenemos en contra de la mentalidad de Korah. También tenemos otros ejemplos que yo quiero ir a un tema que es un poco conectado al pacto renovado. En esta parashá veamos unos ejemplos en 16:47, por ejemplo. Voy a empezar ahí. Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moshe dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Ahora,
nosotros somos judíos mesiánicos, mayoría descendientes de Bene Anusí. Y tenemos un papel bien especial, pienso yo, estar en medio de nuestros hermanos judíos y los cristianos verdaderos que aman a Yeshua. Ayudarlos a regresar a la Torah, que Yeshua es Torah. Él es el ejemplo de la Torah. Por eso se le llaman hijo, porque Él es que camina 100% en obediencia a la palabra de su Padre. Pero también tenemos obligación con nuestros hermanos judíos, recordarles que Yeshua fue rabino judío, fue un tzadik de nuestro pueblo. Y uno de los argumentos a veces que las personas que no quieren aceptar quién es Yeshua es que no hay nadie entre el pueblo de Israel y Hashem. Pero la Torah dice algo muy diferente. Porque en cada generación, ¿quién acercó a Lot, por ejemplo, a Hakadosh Baruj Hu? Abraham Avinu. Y aquí, ¿quién está en medio del pueblo? Medio de condenación, muerte y vida con Hashem. Moshe y Aarón. Están en medio, como dice aquí, Vayamot ben hametim u ben hachaim. Y se puso entre los muertos y los vivos. Es exactamente lo que hizo Yeshua por nosotros. Es exactamente lo que hizo Yohanan Amatbil, porque tenía su mano derecha, igual como Moshe Rabbeinu tenía su mano derecha. El profeta y el sacerdote. Ellos están siguiendo el ejemplo de la Torah, palabra por palabra, aunque tienen líderes del pueblo que están en contra la verdad de la palabra. Y no fue porque no amaban a los que estaban junto a Korah. Amaban a los que estaban junto a Korah. Recuerda, la semana pasada yo estaba estudiando y en conexión con Parashat Beshalach, yo hice una conexión, bueno, el Espíritu me guió a Lucas 9, empezando en 51. Y dice que Yeshua entró con sus discípulos a una ciudad de los samaritanos. Y los samaritanos son una mezcla del reino del norte con los gentiles, que querían guardar algo de Torah, pero de su manera, y mezclarlo con costumbres de las naciones. Y parte de ese debate que tenían con el pueblo era que no querían adorar en Jerusalén. Tenían su propio reemplazo en Shechem. Hoy en día se llama Nablus. Y si lo lees el texto y compáralo con todas las ocasiones que Yeshua estaba predicando a los samaritanos, aceptaban lo que él decía. No tenía problema con el mensaje de Yeshua, pero el problema era cuando ellos vieron que él estaba en camino a Jerusalén, a Jerusalén, y de ahí no le aceptaron. Y dice bien claro el texto, empezando en versículo 51, si lo quieren ver. Dicen, pero no le aceptaron porque él iba a Jerusalén. Un cristiano lee eso y no se da cuenta nada. Pero un judío sabe bien la historia. Ellos no querían dar su lealtad a la casa de David, a la ciudad de Jerusalén. Y muchos creyentes hoy en el mundo cristiano, yo sé que nosotros somos mesiánicos, pero nosotros tenemos que corregir a los hermanitos que veamos que dicen que son creyentes en Yeshua. Es parte de nuestro papel, con amor, no con orgullo. Decirles y enseñarles que están cometiendo el mismo error. Parecido a Korah, un tipo de rebelión. Cuando dicen, me gusta lo que dice el Mesías, yo creo en él, pero su pueblo, su santa ciudad, las raíces, el origen del fe, los emisarios, no me gusta eso. Yo no digo eso.
Hay ellos afuera que dicen eso. Y prefieren seguir las tradiciones de hombre. Pero inventaron su propia versión de Yeshua. Pero el mismo pecado se repite. No quieren seguir lo que el Eterno ha dicho, sino prefieren hacer las cosas de su manera. Y una de esas cosas es no aceptar que la ciudad del Eterno es Jerusalén. Proféticamente, lo que hizo esos samaritanos se ocurrió otra vez con las iglesias. Pero también podemos aplicar esto a nuestro pueblo, al pueblo judío. Porque ¿quién está en contra de Moshe Rabbeinu y Aarón? La semana pasada fue lo mismo. Líderes del pueblo estaban en contra de Moshe y Aarón. Hay muchos líderes que están en contra de Yeshua. Pero nosotros tenemos que ser como la semana pasada, como Caleb y Yehoshua. Los cobardes no tienen el espíritu de Hashem. Eso no viene de Hashem, eso viene del adversario. Si alguien tiene Ruach HaKodesh, va a tener el mismo celos que tenían los emisarios, los profetas. A los profetas, ¿ustedes creen que tenían miedo de decir la verdad? No tenían miedo. Sí con amor, sí con respeto, eso sí. Pero hay que decir la verdad. Y lo que vemos en la Torah es que en cada situación del pueblo, cada redentor que fue enviado al pueblo no fue aceptado, no fue popular, fue difícil para ellos y fue en muchos casos, muchos años después, que tenía ese papel en los ojos del pueblo como un gran líder que fue excelente. Pero si vea, por ejemplo, Isaías o Ezequiel, no fueron populares. Jeremías. Entonces nosotros no estamos en una nueva situación que deberíamos sentir mal, ser mesiánico. Debería sentirse un privilegio ser mesiánico. Porque tienes ese doble papel, predicar Yeshua y Torah. Sabemos que es lo mismo. Lo que enseña la Torah, vivió Yeshua. Pero hay un grupo de hermanos que quiere Torah sin Yeshua y un grupo de hermanos que quiere Yeshua sin Torah. Y para eso está nosotros, un remanente, como en cada porción. Y esto, lo que quiero enseñar es que aquí Moshe y Aarón están trabajando en lugar de lo que muchos llaman intercesión. Si le repito el pasú que estaba mencionando en 48, y se puso entre los muertos y los vivos. ¿Qué es esto? ¿Es Hashem que se puso en ese lugar? Hashem trabaja a través de sus shlichim, los enviados de él, los emisarios de él, sus profetas, sus siervos. Y el siervo más poderoso ha sido Yeshua. No hay duda que no hay otro judío que ha llevado el conocimiento de Hashem a todos los rincones del mundo. Lo que hay que hacer es rectificar las malas interpretaciones y ser un tikún en eso. Pero ¿qué es lo que se llama este acto, esta posición de parar en medio del pueblo, ponerse en riesgo para salvar al pueblo, para ser el instrumento del Eterno, ayudar al pueblo, no ir en el camino de muerte y ir en el camino de vida? Un ejemplo de esto, y hace como 2 años creo que tenía el privilegio de compartir con ustedes parte de esto, pero en otro parashá. Pero lo quiero conectar en este momento. Quiero hablar del papel de un melitz. Y voy a usar un comentario, pero no uso comentario de una manera que yo pienso que los rabinos que no creen en Yeshua son mis líderes. Mi líder es Yeshua.
Mi líder es Yohanan. Rab Shaul, los emisarios. Recuerda que en la Torah que veamos aquí, Moshe y Aarón, esos son los dos. Después los 12 príncipes. Después los 70. Los rabinos pertenecen al grupo de 70, lo que se llama Sanhedrin después. Pero ¿quién tiene más? Los 12. Que para nosotros, dice Yeshua, que esos 12 príncipes, ese tikkun y esa posición le dio a los emisarios, los que llaman los apóstoles. Y encima de esos es Yeshua y Yohanan, su mano derecha. Ese es el orden del liderazgo. Si dice algo un rabino que va en contra de lo que dice Yeshua, yo voy con Yeshua. Pero también ellos son parte del liderazgo. ¿Qué dice Yeshua en Mateo 15? Sienten en la silla de Moshe. Todo lo que ellos dicen que está de acuerdo con Moshe, pero no haga sus obras. Es decir, si un rabino inventa y se desvía de la Torah, nosotros no somos como la gente que tienen una forma de idolatría, seguir los líderes ciegamente, los políticos, los rabinos, los pastores, quien sea. Nosotros somos seguidores de Hashem. Y Yeshua es el único que dijo, no mi voluntad, pero tu voluntad se ha hecho. Y eso es lo que estamos viendo. Pero sí tienen un papel importante. ¿No? Tampoco deberíamos rechazar nuestros ancianos. Uno lo puede ver como un tío de la familia. Tiene sabiduría, pero no es tu padre. Tu padre tiene todo respeto, tu abuelo tiene todo respeto, pero un tío puede tener un lugar de espacio en la familia que lo amas, que lo aprecias. A veces no estamos de acuerdo y podemos recibir de lo bueno, como dice Rab Shaul, tomar lo bueno, rechazar lo malo. Bien sencillo. Y el filtro de nosotros es la Torah Shebichtav, la Torah que está escrito. Y eso es lo que está enseñando básicamente Yeshua. Y con eso quiero dar un ejemplo de qué es un paraclit. Un paraclit es una palabra que se aparece por todo el pacto renovado. Y también aparece en la liturgia, las escrituras, no voy a decir las escrituras, pero sino las enseñanzas de los sabios. En Pirkei Avot 4:11 dice, el rabino Eliezer ben Yaakov dijo, quien cumple un mandamiento se gana un paraclit, un defensor, y quien comete una transgresión se gana un categor, acusador. Y Rashi explica sobre esto. Un paraclit es un melitz. Escucha esta palabra melitz. Como un abogado defensor. Un abogado justo cuyo objetivo es aportar méritos, zehut. Como dice en Job 33:23. Uno entre 1000 ángeles puede testificar de su culpa. Y aún así intercede por su rectitud. Y en el contexto de Job, vemos que hay un juicio. Y hay un categor que es Hasatán. En el principio de ese libro está buscando acusar a los hijos de hombre. Y aquí proféticamente Dios dice, si viene uno a defender, y nosotros conocemos quién ha sido enviado a defender. Hashem, Él es el juez. Y si Él es el juez y el adversario está acusando a los hijos del hombre, ¿quién está parado enfrente de Hashem para defendernos? Esto veamos en 1 de Timoteos, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador, melitz, paraclit, es un sinónimo con esto, entre Dios y los hombres, el hombre Yeshua, el Mesías. Y específicamente usa este concepto en 1 de Juan 2, 1-3. Hay dos términos que son sinónimos, Menahem y Melitz. Menahem es consolador, pero tiene un papel
porque es el mismo concepto. Y dice primero de Yohanan 2, 1 a 3, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Y qué es pecado primero? Hay que pensar. ¿Pecado es lo que dice una denominación? ¿Cuál es la definición de pecado en el pacto renovado por mismo Yohanan el anciano? Exactamente. Por definición del pacto renovado, pecado es transgresión de la Torah. So aquí está predicando el emisario de Yeshua, está predicando Torah y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no hagan transgresión de la Torah. Eso es lo que significa pecado. Y si alguno peca, si hay alguien que va en contra de la Torah, que no es bueno para los emisarios, tenemos un abogado, un menajem o paraclit, que está con el Padre, Yeshua el Mesías, el justo, el tzadik. Y Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente para los nuestros, sino también para los del mundo. Y en esto sabemos que le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos de Dios es mentiroso y la verdad no está en él. Korah quiso decir, todos somos santos, todos somos pueblo de Hashem, pero no está obedeciendo los mitzvot, que era parte de los mandamientos de Hashem. Creer en quien Él envía. Él envió a Moshe y Korah rechazó a Moshe. Korah puede gritar todo el día que ama a Hashem, que es parte del pueblo, que era parte del pueblo, pero no estaba obedeciendo la palabra o mandamiento de Hashem. Es el mismo problema que hoy en día cada uno de nosotros tenemos que confrontar con la palabra. Se parece diferente para cada uno. Para el cristiano es rechazar la Torah. Para el judío es rechazar a Yeshua. Pero ¿qué es para cada uno de nosotros? Porque nosotros no deberíamos pensar que somos mejor que cualquier persona. Para cada uno de nosotros hay algo que tenemos que dominar y someter al Makshavat HaMashiach, a la mentalidad del Mesías, y reconocer que deberíamos cambiar o tenemos que luchar contra algo que estamos siendo incorrecto. Si aplicamos este concepto con 1 de Corintios capítulo 12, el ojo tiene su trabajo, el oído tiene su trabajo, la boca tiene su trabajo. Es un ejemplo que siempre repetimos, pero es muy importante para esta parashá. ¿Qué vamos a hacer si el ojo quiere ser boca? No va a trabajar. Si mano quiere ser pie, no va a trabajar. El cuerpo va a estar por todos lados. Y eso es lo que está sucediendo con todo el pueblo de Israel. No digo solamente el judío, sino los creyentes también que quieren ser injertados, pero no quieren obedecer. Entonces nosotros tenemos que también analizar en una forma personal qué estoy haciendo yo, porque el enemigo que está en juicio contra nosotros está buscando cómo le voy a agarrar a esta persona. Lo va a hacer de una forma astuto. Cada uno de nosotros no nos vamos a dar cuenta en el principio cuántas áreas ha metido para decepción y tenernos pensando que estamos haciendo algo correcto que no es correcto. Eso es algo que nosotros tenemos que diariamente morir al Yetzer Hara, morir al carne y pensar qué puedo mejorar. Ya que estamos en Parashat Korah,
¿Qué puedo rectificar? Hay un tikkun que podemos ser cada uno de nosotros. Un tikkun que podemos ver que está aguantando, que no permita las bendiciones llegar a su próximo nivel. Muchos de nosotros en el movimiento mesiánico, en el principio estamos enamorados. Si venimos del judaísmo, encontramos a Mashiach. Si saliendo del cristianismo, encontramos la Torah. Pero después de un tiempo, se pone un poco frío. Deberíamos encontrar un hidush, una novedad cada día, cada parashá, cada moed, cada tiempo que estamos reunidos en adoración al Eterno. Hay que encontrar esas novedades, renovaciones. Tenemos que seguir enamorados con Hashem y no buscar por otras cosas. Y recordar la palabra tenemos. Recuerda que Yeshua dice que el cielo y la tierra van a pasar, gracias. Pero la Torah se pertenece. Lo tenemos. Y Él está ahí. Entonces nosotros, por la gloria de Hashem, podemos seguir buscando estas novedades cada semana en la parashá. Y en cada aspecto de nuestro camino, en nuestra vida, encontrar ese pequeño Korah y quitarlo. Quítalo de tu mente. Porque es bien fácil encontrar Korah con tu vecino. Ese Korah ahí, mi vecino, siempre está en contra de mí. Pero si nosotros pensamos que ese Yetzer Hara está en cada persona, en una batalla, y tenemos poder en Mashiach, Hashem envió ese poder a través de Mashiach, y el mundo de creyentes no sabe qué hacer con ese poder porque no aplican Torah. Y el otro lado tienen Torah, pero no tienen ese poder. Nosotros tenemos los dos, ¿y qué estamos haciendo con eso? Deberíamos preguntarnos, ¿por qué es que los emisarios de Yeshua caminaban y la sombra, simplemente con la sombra, sanaba a los enfermos? Porque obedecían la Torah con el poder del Espíritu de Hashem. Nosotros tenemos acceso a eso, pero ese pequeño coraje en cada uno de nosotros no permita que caminamos en ese poder. So, tenemos que encontrar ese coraje, quién o qué mentalidad o qué teología, qué creencia, qué orgullo me está bloqueando del próximo paso en mi camino con Hashem. Y no deberíamos caminar como cobardes. Oh, soy mesiánico. Ni tampoco orgullo que no es de Hashem. Pero con confidencia, con bitajón, que nosotros, yo soy mesiánico. Sí, yo soy mesiánico. Firmeza. Decir, yo soy mesiánico, soy ungido, yo soy discípulo de Yeshua, yo soy judío mesiánico, yo soy creyente en el Mesías y su Torah. Y no ser, a veces tenemos que tener sabiduría. Yo no voy a entrar, si me invitan a una sinagoga, a gritar Yeshua a cada persona porque no van a entender. Igual que no voy a una iglesia a gritar Torah, me van a votar. Hay que tener sabiduría, sembrar una semilla, porque tampoco no puedes decir nada, pero con sabiduría sembrar algo. Y eso es la forma que luchamos en contra de la rebelión. Si pensamos en la semana pasada, Moshe Rabbeinu y Aarón se quedaron callados. Caleb y Yehoshua tenían que decir algo. A veces nosotros estamos cansados. Y es cuando necesitamos un hermano. Eso, si pasa a Moshe y a Aarón, ¿cómo no va a pasar a uno de nosotros? Si yo estoy cansado, que Obadia viene y dice, yo estoy contigo, hermano. Nombre de Yeshua, vamos. Que tenemos los hermanos que apoyen uno al otro. A veces caemos, a veces tenemos momentos
que necesitamos otro Caleb, otro Yahoshua que viene y ayuda, porque nosotros estamos ya en un momento que necesitamos una renovación. Otro aspecto de esta parashá que es bien interesante, voy a conectar con los tzitzit. Cuando escuchamos tzitzit pensamos en esto. Pero vea lo que dice en capítulo 15, versículo 38, 39, que acabamos de terminar la semana pasada. Dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Dice: Vayomer Adonai el Moshe lemor daber el bene Israel de Amarta lehem azul ahem tzitzit. Lo que está en el borde de todo eso son los tzitzit. Pero hay algo interesante de esta frase que aparece en varias formas que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y voy a enseñar unos ejemplos de esto, si me dan un minuto. De tzitzit no es solamente lo que tenemos aquí en el talit. En este mismo parashá se repita la raíz tzitzit en capítulo 17, versículo 8. Dice: y aconteció que el día siguiente vino Moshe al tabernáculo de testimonio. Y tengo que decirlo rapidito, porque es 23 en el hebreo. Vayehi mi maharat, vayavo Moshe el ohel haedut. Y por ahí tenemos el nombre de Edut, el testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Levi había reverdecido. Hay que esperar un momento y pensar. ¿Qué es una vara? Un maté, en este caso. Es una rama. ¿Qué pasa cuando una rama está desconectada de su árbol? Está muerto. Pero tiene algo que da vida a esta vara. Siguiendo con lo que dice, reverdecido y echado flores. Si algo no tiene frutas, es muerto. Pero algo con vida tiene frutas. Piensa en las palabras de Yohanan Amadbil cuando dice que va a cortar los árboles que no tienen fruta. Entonces, ¿cuál es la palabra que enseña aquí? 23 en hebreo, 8 en español. Voy a seguir leyendo. Y arrojado renuevos y producido almendras. Renuevos. Quiero que escuchen lo que dice. Parach vayatzet sitz vayigmol shekadim. Vayatzet sitz es la palabra yatzet sitz. Tzitzit es la raíz de tzitzit. Esto no solamente es lo que tenemos en el talit. Tiene que ver los frutos, y ahí vamos a entender lo que está hablando en el pacto renovado de tener frutos. Es la aplicación de Torah. Pero no de Torah como de la manera religiosa, sino de la intención del Padre, de nuestro comportamiento, como nosotros caminamos, como nosotros aplicamos la Torah en nuestra vida. Los frutos del Espíritu es una manifestación de lo que esto es un recuerdo, los tzitzit. Ahora lo leemos de nuevo para ver cómo lo traducieron acá. Renuevos de flores, de frutos, de algo que estaba muerto y ahora está vivo. ¿Qué estaba haciendo en los versículos anteriores? Parados en medio de los muertos y los vivos. Y los que están en vida
tienen que tener algo, un fruto de vida. Si nosotros estamos vivos, por eso tengo que gritar a vez en cuando, no solamente porque soy de Miami, sino porque estamos en estudio y a veces que como un talmid nos cansamos un poquito y se necesita renovación. La resurrección no solamente es limitado, que sí es la resurrección de los muertos, es literal. Pero recuerda, 1 Corintios 15 habla mucho de niveles de renovación de vida. El momento que alguien es inmersado en el Mashiach, hay renovación, ya tiene que ser una criatura nueva. Si era gentil, pagano, ya no lo es. No importa si la religión te dice otra cosa. Yeshua es rey de los judíos. Cuando escuchas cristianos usan ese término en contra de los judíos, hay que recordarles de qué versículo estás hablando. Enséñame el versículo. Termina el versículo. Rey de los judíos. Entonces, como rey de los judíos, Él está enseñando que tenemos que tener estos frutos que tienen que ver con tzitzit. Por eso nosotros, todo creyente, cuando veamos los tzitzit, tenemos que recordar que tenemos vida en Él. Y tenemos que producir frutos que Él tiene, que Yeshua tenía, nosotros también tenemos que tener. Un ejemplo de esto, de esta palabra, sería en Isaías 27, que Isaías 27 es bien poderoso, tiene mucho que ver, aún Rab Shaul lo cita, capítulo 27 en Tesalonicenses, en lo que desfortunadamente lo entendieron como rapto a otro planeta, pero sabemos que vamos a ser llevados a la tierra de Israel, que ahí es donde va a venir y habitar Mashiach y tener su reino, en Jerusalén. Que sea como rapto está bien, pero no vamos a otro planeta, vamos a Jerusalén. Y empieza versículo 1 de Isaías, Bayom Hahu, en ese día, en aquel día, cuando habla los profetas de esa manera, pon atención. Tengo dos versiones por si acaso, pero el hebreo está bien claro. Dice, Bayom Hahu Yifkod Adonai Beharbo. Esta versión dice, en aquel día Hashem castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz. Esto es un paralelo a Apocalipsis. A Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña, aquí en este deliciosa, la viña. En esta versión quiero comparar, ayuda. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Interesante ver las diferentes versiones. Y dice, yo Hashem la guardó. ¿Y qué es la palabra que use? Dice, Ani Hashem Notzra. Notzra viene de la raíz Netzer, donde sale la palabra nazareno. Hay un versículo en los Proverbios que habla de que guarda la higuera, tiene derecho a los frutos. ¿Quién es el enviado del Eterno a través de Isaías? El Melech HaMashiach es el Netzer, es el guardián del Eterno que guarda a su pueblo. Él es el abogado, el Melitz. Y si seguimos, a cada momento la riego, para que nadie la dañe. La guardo noche y día. No hay ira en mí. Si hubiera contra mí espinos
y cardos en batalla, marcharía contra ellos y los consumiría juntamente. O que se aferre a mi fortaleza, que haga paz conmigo. Sí, que haga paz conmigo. Está suplicando a Hashem que quiere paz con cada uno de nosotros. Y después dice, en los días venideros, Jacob echará raíz. Esto es el punto de lo que estoy tratando de llegar. La vara de Aarón es un maté. Todas estas palabras en hebreo, maté, shevet, netzer, todo tiene que ver anafim, ramas de un árbol. ¿Por qué? Porque el Eterno habla a través de su creación. Y sin entender eso, nunca vamos a entender el pacto renovado. Cuando entendemos eso, vamos a ver la Torah por todo el pacto renovado. Pero con esto en mente, recuerda que estamos hablando de los tzitzit. Dice, en los días venideros Jacob echará raíces. Israel florecerá y brotará. ¿Qué sucedió con el maté de Aarón? Lo mismo lo que está diciendo acá. Y llenará la faz del mundo con fruto. No dice solamente en una esquinita de Israel. ¿Qué acabamos de cantar anteriormente? La Torah sale de Sion para ir a todo alrededor del mundo. Pero claro, Jerusalén, Sion, es la base donde todo tiene que regresar. Pero ¿cuál es yo quiero que escuchen esto, Beivrit, dice Habaim, Yashresh Yaakov, de la palabra Shoresh, raíz, Yatzitz, Ufarach Israel. Ahí está esa palabra, de donde viene la palabra tzitzit, otra vez, para saber. Recuerda, la semana pasada terminó con los tzitzit y ahora en esta parashá a ver quién tiene fruto. Uno se puede vestir en esto y ser un malvado. Eso es el punto de Rab Shaul cuando habla de circuncisión. Uno puede ser Brit Milá y ser un malvado. Con todo respeto, los musulmanes también tienen Brit Milá. Eso no cambia nada. Tiene que tener el corazón, la circuncisión de corazón. Y después todas las aplicaciones son buenas. Cuando tienen esa raíz que habla aquí Jacob. Cuando tienen esa raíz, y el ejemplo es Rab Shaul. Rab Shaul caminaba en Torah, pero sin espíritu de Hashem. Pero cuando tenía el espíritu de Hashem, revelación tras revelación tras revelación, y nadie podía con Rab Shaul. Nosotros tenemos que rescatar Rab Shaul de Edom también. Es más fácil rescatar el testimonio de Yeshua, porque cuando uno lee las palabras de Yeshua, es bien fácil encontrar la Torah. Esto es de la Torah, esto es de la Torah. Un poquito más complicado Rab Shaul. ¿Por qué? Porque Rab Shaul tenía que predicar a paganos, a griegos y romanos que adoraban a César. Entonces fue algo complicado. Yeshua hablaba con judíos que conocen a la Torah. Se encuentra la Torah bien fácil en las palabras de Yeshua. Pero un poquito más complicado con Rab Shaul. Porque él está enseñando a gente que no sabe nada de Torah. Solo saben de idolatría. Y es por eso que las cartas de Pablo son para los gentiles. Un judío no necesita salir del paganismo y adoración de demonios, como habla en 1 de Corintios. Pero nosotros sí, porque si somos enviados a los de afuera para traerlos adentro, tenemos. Por eso Rab Shaul es muy importante, porque él es el ejemplo cómo hablar con los gentiles de las buenas nuevas. Pero si yo voy a hablar con mi hermano judío, yo no necesito hablar del paganismo, de adoración de César, que no tiene nada que ver con. Rab Shaul mismo dice, esto es instrucción de Rab Shaul,
al judío como judío y al griego como griego. Él está hablando con griegos, tiene que hablar de una manera. Entonces nosotros tenemos que tener eso en mente cuando vamos a estar parados en el medio de los muertos y de los que están vivos. ¿Por qué? ¿Qué dice Efesios 2? Ustedes eran gentiles, muertos en tus pecados. Ellos eran muertos, no los judíos. Puede tener falsa doctrina, tradiciones que no son de la Torá, pero no son muertos. Tienen vida porque tienen pacto con Hashem. Tienen Torá, la Torá es vida. Pero la vida no es completo sin Yeshua. Recuerda las palabras de Yeshua a un líder que vino a hablar con él y dijo: ¿qué tengo que hacer por salvación? Yeshua dice: vete a la iglesia. No es lo que dice. Guarda los mandamientos. Enseña estos versículos a un cristiano y dice: ¿cómo? Pero después hay que terminar lo que él dice. Anda a buscar las versiones en las buenas veces, pero el sumo de lo que él dice es: y después viene a seguirme a mí. Estás bien con la Torá, estás bien en todos los mandamientos, pero también sígueme a mí. Porque Él es el enviado de Hashem a enseñar qué es el fruto de la Torá en verdad. ¿Qué importa si yo lavo mi vaso de una manera y si yo trato a mi vecino como animal? Eso no es Torá. Eso es Torá de hombre, no es Torá de Hashem. Entonces, el ejemplo de Torá es Yeshua. Y el fruto, los tzitzit que ponemos, tienen valor cuando lo caminamos como Yeshua. Él es nuestro ejemplo. Y es por eso que usa todas estas palabras en Isaías que vienen de la parashá, pero el profeta Isaías está aplicando por el espíritu de la Torá. Aquí Isaías no está hablando de halajá, cómo voy a doblar mi talit, me voy a parar así. No, eso no es malo, no estoy diciendo que eso es malo, pero no es lo más importante. Todo eso es bueno si lo tienes en su contexto. Isaías está hablando de lo que es el corazón de Hashem. Y cuando veamos eso, al fin, eso fue de versículo 6, al fin, está un poquito pequeño. Yashresh Yaakov Yatzitz Ufrach Israel. En versículo 6, es decir, florecerá y echará renuevos Israel. Tenemos que florecer, tenemos que tener fruto del espíritu que habla Rab Shaul. De eso se trata. Ahora podemos entender qué es fruto de espíritu, que mi esposa siempre me recuerda enfocar en eso. Y cuando obedecemos eso, vamos a ver lo famoso de versículo 12 en el mismo capítulo de 27 que dice: Vehaya bayomahu, recuerda, bayomahu, en ese día. Acontecerá en aquel día que triará Hashem desde el río de Eufrates hasta torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Ese es el rapto. Estos son los versículos que Rab Shaul usa en Tesalonicenses. No sé si lo dijo bien. Tesaloniquín. Y dice, versículo 13: acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta. Oh, de ahí sale ese versículo. El shofar. Y vendrán los que habían sido desterrados los que han sido perdidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados en Egipto. Es importante saber estas palabras. Vehaya bayomahu itka beshofar gadol, tocará el gran shofar. Ubaú ha-ovdim. ¿Qué son los ovdim? Los perdidos. Los perdidos, esa palabra de ser perdido lo traducen a veces como ser muerto.
¿No te llama la atención del hijo pródigo? Estaba perdido, estaba muerto. Pero ahora está hablando de nosotros, de los Bnei Anusim, que no solamente son de España, sino de cada rincón del mundo, en Etiopía, en Rusia, en India, en todo rincón del mundo. Y todos los de las naciones que quieren regresar con nosotros, porque Hashem ama toda su creación. Y en ese día es cuando vamos a ver esta redención. Cuando Rab Shaul habla de plenitud de los gentiles, si leemos Efesios 4:17, es cuando ya no caminan como gentiles. Cada persona que es injertado o cada descendiente de Israel que regresa, cumple la Torah como se debe, y su hermano judío la va a ver. ¿Y por qué están guardando Torah? ¿Quién te enseñó Torah? Yeshua me enseñó Torah. Mi rabino Abner, discípulo de Yeshua, me enseñó Torah. Kefa enseñó Torah. Rab Shaul enseñó Torah. ¿Todos ellos eran judíos santos, tzadikim? Sí. Y es ahí cuando va a ver nuestros hermanos que Yeshua es el único que trajo el conocimiento de Hashem al mundo. No hay otro. Amén. Shabbat Shalom.